Hablamos en los versículos 1 y 2 de tres cosas. La presentación, debemos de presentarnos, presentar nuestras vidas, sacrificio vivo santo. Hablamos de consagración, sacrificio vivo santo, consagrados a Él. Y hablamos de la transformación, tres cosas importantes, presentación, consagración y transformación, como nos habla el versículo 2 de este capítulo de Romanos. Y hemos visto, ¿verdad?, ya sobre cómo es presentar el sacrificio vivo al Señor, como Pablo nos lo enseña. También estuvimos viendo, digo, qué raro que se oye unas voces. Ese sacrificio que todos los días debemos de presentar al Señor, que es nuestras vidas, y entender lo que dice Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Gálatas 2:20, y espero que ya se lo hayan aprendido de memoria. Pero entramos, el versículo 3 es un versículo muy interesante que nos contextualiza, meditando y analizando este capítulo 2 de Romanos. Como dicen, una cosa nos lleva a la otra. Primero dice presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el otro versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Para que comprobéis la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si usted pone un poquito de atención a estos dos versículos, es como la preparación, como una introducción que Pablo nos da para empezar a desarrollar esa vida de práctica conforme a la doctrina que Pablo nos ha enseñado en los primeros 11 capítulos. Entonces es como una introducción, porque yo pienso, hermanos, que sin que nosotros esto no lo pongamos en práctica, el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2, las demás cosas no las podemos hacer, pero desde una perspectiva humana, carnal, no espiritual. Entonces puedo que me convierta en una persona que vive por hacer, se esfuerza por hacer, pero no vive por la esencia de la vida cristiana, que es el ser, ¿verdad? El ser. Y que eso debe de brotar de nosotros, debe de fluir de nosotros, dentro de nosotros, hacia afuera, para contaminar, contagiar, o que los demás que están a nuestro lado puedan percibir que verdaderamente el Señor vive en nosotros. Y yo creo que eso es muy importante, que nosotros podamos ver que estos dos versículos son fundamentales. Y el versículo 3 nos pone dentro del contexto donde cómo debemos de actuar nosotros como cristianos para con las personas que nos rodean. Porque vamos cuando vamos a ir desarrollando el tema, versículo 3, vamos a ver algo muy importante. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que dice, que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y este versículo, hermano, yo creo que es muy importante ponerle atención, porque nos advierte de vivir una vida en humildad, hermano. Cosa que hoy pareciera que cuesta encontrar gente humilde. Y la humildad, hermano, es una
una característica de los verdaderos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios no ve a los demás por encima del hombro, como decían nuestros abuelos. El verdadero cristiano, hermano, no se jacta por lo que tiene, por lo que es o por lo que Dios le ha dado. Puede que de repente en la iglesia muchas veces, hermano, algunas personas porque tienen algún don de Dios, piensa que ese don lo hace superior a los demás. En la Biblia, hermano, podemos nosotros encontrar dos tipos de dones. Unos que se llaman dones donata y otros que se llaman dones carismata. Los dones donata son los dones de liderazgo. Un don que Dios le dio a cada persona específicamente, por poner un ejemplo, un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor, un evangelista. Eso pudiéramos decir que son dones de liderazgo. Pero también nos habla de los dones carismata, que son los dones del Espíritu Santo. Un pastor, un profeta, un apóstol, como quiera llamarse, ahora que está de moda todos esos títulos, ¿verdad que sí? Como quiera llamarse, no está por encima de los demás, hermanos. Hoy pareciera que es así, ¿no? Hay que rendirle pleitesía a los hombres o a las mujeres que tienen un don de liderazgo. Hay que decirle papá, hay que decirle mamá, hay que decirle padre. Y ahora esa corriente que anda por ahí, no es nueva, es vieja, padre espiritual, ¿verdad? Mi padre espiritual, yo soy el padre espiritual de fulano. No, hermano, no. Y aquí Pablo nos habla de ese contexto de humildad que debe de haber o que debe de tener un verdadero hijo de Dios. No importa el don que tenga, no importa los dones espirituales que tenga, por los cuales Dios lo usa. Eso no me hace más que nadie. Más bien todo lo contrario. Cuando yo veo eso, ese llamado, esos dones espirituales, esos dones de liderazgo, y que Dios me usa, más bien eso me hace entender que entre más me use Dios, más humilde debo de ser. Más humilde, hermano. Los dones, escuche bien esto, muy interesante. Los dones, hermanos, de Dios, ya sean dones de liderazgo, dones o dones del Espíritu Santo, son para dos cosas. Número uno, para servir a Dios. A través de los dones, hermanos, llevar honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Amén. Pero también para servir a los demás, que es el desarrollo de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Es para servirle a los demás, no es para servirnos de los demás, no es para mi gloria. No, hermano, los dones no son para eso. Dolorosamente hoy pareciera que es así. Gente que tiene dones, que piensa que porque tiene dones pueden distorsionar la palabra de Dios, que porque tienen dones son superiores a otros. Vi un cuadro que me dolió mucho, hermano, porque yo tenía un concepto muy diferente de un hermano, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Ni para que oren, pero hermano, un hombre, yo lo vi sentado y vi, hermano, él se quitó los zapatos y vi, hermanos, venir a besarle los pies. Y que a través de besarle los pies seguramente iban a recibir una unción especial. Un olor especial tal vez, pero una unción especial puede que de repente no, hermano. Y la gente lo cree y la gente va como no sé, como robots, como autómatas, como títeres y hacen ese tipo de cosas. Recuerdo que llegué a una congregación un día que me invitaron a predicar y estaba lloviendo y había mucho barro porque estaban arreglando por ahí, hermano. Y cuando yo iba entrando, un hermano que salió, hermano,
hoy me vio y se fue, sacó el pañuelo de su bolsa para limpiarme los zapatos. Sacó el pañuelo para limpiarme los zapatos. Le digo, no, por favor, no. Por favor, no. Entiendo la intención y toda la cosa, hermano, pero no. Comprendo lo que usted quiere hacer, pero no. Hermanos, hoy los dones se han convertido en medios para sacarle plata a la gente. Estaba viendo un video, creo que fue ayer o antier, cuando un hombre que está en una iglesia dice, yo voy a orar por ustedes, pero no veo plata en el altar. Yo voy a orar por ustedes, pero no veo los billetes en el altar. Y yo cuando comencé a ver a la gente a poner plata en el altar, hasta esos extremos se ha llegado. No, hermano, los dones del Espíritu Santo no es para eso. El llamado de Dios no es para eso. Si alguno, hermano, está haciendo estas cosas, debe de arrepentirse. Debe de arrepentirse. Dice Pablo, cada cual que está entre vosotros, Pablo pronto hablará acerca de cómo debemos de ejercer los dones espirituales en el cuerpo de Cristo. Pero primero, les advierto, tengo algo que decirles, tengan cuidado. Les advierto sobre la humildad, dado que el orgullo que muy a menudo surge de aquellos que se consideran dones espirituales o dotados espirituales. ¿Cómo, hermano? Donde no hay humildad, matemáticamente hay orgullo. Y no solamente los que servimos al Señor, todos en general, hermano, en el sentido correcto de la palabra, debemos ser humildes en todo nuestro diario vivir. Con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros enemigos, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, patrones, qué sé yo. Debemos demostrar humildad. Y humildad no es andar ahí roto, sucio, con las orejas gachas, ni cosas por el estilo. Los hombres y mujeres humildes deben ser los más felices que pisen la tierra. El orgullo, hermano, es un mal, una obra de la carne muy fuerte. Recuerden que el orgullo se trajo a un líder con la tercera parte de los ángeles del cielo. Por orgullo, hermano, cuando hay orgullo hay desobediencia. Cuando hay orgullo no se vive por fe. Cuando hay orgullo no se hace la voluntad de Dios. Por más que oremos, por más que ayunemos y por más tantas cosas o ritos que hagamos, de ninguna manera, hermano. Debemos de recordar que la dotación espiritual no es lo mismo que la madurez espiritual. A veces confundimos esto, pensamos porque tenemos dones espirituales, ya hemos alcanzado grados de madurez espiritual. Conozco gente, hermano, que no tiene dones espirituales, pero son maduros. Y conozco muchos que tienen dones espirituales y son inmaduros. Si usted pone una comparación entre José y Sansón, ¿se acuerdan? José y Sansón. Usted los analiza los dos. Sansón tenía dones. Claro que sí. Era dotado de unos dones muy especiales, muy interesantes, que usted puede leer allá en Jueces. Tenía dones tremendos, pero no tenía carácter. No era maduro espiritualmente. Y todos sabemos lo que volvía loco a Sansón. José, si usted ve a José, usted dice, José no tenía dones espirituales sobresalientes, no los tenía, pero tenía madurez, tenía carácter,
Tenía carácter porque huyó cuando tenía que huir del lugar que tenía que huir para no ofender a Dios. Hermanos, tener dones espirituales no te hacen maduro. Tener dones espirituales no nos hacen más que otro, como hemos dicho. Qué lindo es tener las dos cosas. Qué lindo es tener las dos cosas. Como la tijera para cortar, ¿verdad que sí? Una tijera tiene que tener dos partes para cortar. Con una sola parte no. Igual manera nosotros, hermanos, debemos de tener las dos cosas. Los dones espirituales, si Dios nos los ha dado o nos usa con eso, pero también la madurez. Porque un hombre que tenga, escuche bien, una persona que tenga dones espirituales, pero no tiene madurez, cae muy fácilmente en el orgullo. Deja de ser humilde. Y eso es muy importante, hermano, para nuestro diario vivir. No tengamos más alto concepto sí que el que debe de tener. Pablo no nos aconseja a tener una actitud que encuentra placer en la humillación o la degradación. Más bien, la idea es que veamos la verdad en cuanto a nosotros mismos y vivamos a la luz de ella. Cuando nos vemos como realmente somos, es imposible entrar en el orgullo. Hermano, hoy oigo tanto mensaje que la gente dice, es que usted tiene algo especial, es que usted tiene algo, Dios lo llamó porque vio algo en usted. Usted es esto, usted es aquí, usted es un campeón, usted es un no sé qué, no sé cuánto. No, hermano, como decía el borrachito, ¿verdad? Como decía el borrachito, no somos nada. No somos nada. No somos nada, hermano. No somos nada. Lo que hoy somos, lo somos por la gracia de Dios solamente, hermano. Y si Dios nos usa, es por su gracia. No es por lo que seamos nosotros, lo que tengamos nosotros. No, hermano. No, nada de eso. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto significa que debemos ver hasta nuestra fe salvadora como un regalo de Dios y que no tengamos ningún fundamento de orgullo o opinión superior de nosotros mismos, conforme a la medida de la fe. Esa fe salvadora, esa salvación que obtenemos por medio de la fe, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando yo entiendo, analizo y comprendo un poquito lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, hermano, tengo que vivir, hermano, en la humildad, en esa humildad. No hay espacio para el orgullo. Cuando yo entiendo eso, que yo era un vil pecador, un despreciado, un malvado, un depravado, digno de infierno, digno de condenación eterna, pero por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario y por la fe en Él, hoy soy lo que soy, para la gloria de su nombre, no para llenarme de orgullo, no. No tengamos ningún concepto más alto del que debemos de tener. Versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, somos, como dice el canto, somos uno. En Cristo somos uno. Somos uno, hermano. Usted puede vivir en cualquier parte, puede pensar diferente, actuar diferente, hacer las cosas diferentes, pero somos uno. Somos uno con una consigna de darle honra, gloria y alabanza al Señor y servir a los demás. ¿Se acuerdan lo que les decía yo hoy hace 8 del capítulo 6, versículo 33 del Evangelio de Mateo? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Y algunos que no se acuerdan. ¿Ya se les olvidó? La relación horizontal
y la relación vertical. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 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 Cuando hablamos de justicia, hablo de mi relación con los demás. ¿Cómo trato a los demás? Yo fui justificado sin merecer ser justificado. ¿Merecíamos ser justificados? No. ¿Y por qué nosotros no actuamos con justicia con los demás? Éramos dignos de muerte, de condenación eterna. Hermano, hoy, con todo lo que está sucediendo en nuestro país, de tanta muerte de diversas formas, femicidio ha aumentado mucho, sicariato, asesinatos, muertes de muchas maneras. Es que murió en un accidente, es que tuvo la culpa. ¿Cómo sabe usted? Usted estuvo ahí. Pasó esto y esto. Nosotros de una vez enviamos a la cámara de gas, a la silla eléctrica, a la gente. Ojalá lo mataran, ojalá le pase esto, ojalá le pase el otro. En lugar de pensar, ojalá lo alcance la misericordia de Dios, como un día me alcanzó a mí también. ¿Aló? En un cuerpo tenemos muchos miembros. La iglesia es un todo unificado. O sea, la iglesia es un cuerpo, pero somos distintos dentro de su cuerpo, los unos de los otros. En el cuerpo de Cristo hay unidad, pero no hay uniformidad. Somos un cuerpo en Cristo, hay unidad, aunque a veces hay algunas cosas, pero en la diversidad hay unidad. El cuerpo es diverso, igual que el cuerpo humano. Cada un miembro de nuestro cuerpo es diferente. Algunos se parecen, pero tienen funciones diferentes. Aún hasta los dedos de una mano tienen funciones diferentes. Son parecidos, pero tienen funciones diferentes. En todo nuestro cuerpo, hermano, hay una diversidad, pero también vemos una unidad. No es igual a uniformidad, ser todos iguales, como robots, ¿verdad? Que ahora que está de moda los famosos robots, hasta ya están haciendo robots mujeres que quedan embarazadas y tienen chiquitos también. Ya saben. Todos miembros los unos de los otros. Erramos cuando despreciamos cualquiera de estos aspectos. La unidad nunca debe de promoverse a expensas de la individualidad. Y la individualidad nunca debe despreciar la unidad esencial de la iglesia en Cristo. Él es nuestro terreno común. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Somos un cuerpo en Cristo. Y este concepto de cuerpo, ¿cómo nos cuesta entenderlo? Si no lo entendemos, no lo vivimos. Cuando hablamos mal de alguien, cuando pensamos mal de un hermano de la iglesia, por las razones que sean, como dije, no todos somos iguales. Hay miembros, después vamos a ver, hay miembros más débiles que otros, ¿o no? Y a los débiles, ¿qué dice la Biblia que debemos de hacer? No, ese mandémoslo para otro lado, o dejémoslo a un lado, ese no sirve para nada, no compone nada. A los débiles, ¿qué debemos de hacer? Ayudarles, animarles, fortalecerles. Pero nosotros los desechamos. Nosotros hablamos mal o pensamos mal. Me gusta ese silencio.
El verso que sigue dice, del verso 6 al 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos siete dones de la gracia de Dios. 7 dones de la gracia de Dios indispensables para la vida de la iglesia, fundamentales para la vida de la iglesia. Esto es práctica, esto no es solamente tener doctrina en la cabeza, sino la práctica, la vivencia, la vida de la iglesia. No tengo tiempo para explicarle cada uno de estos. Eso será en otro estudio que vamos a dar sobre Romanos. Una exhortación para usar y cómo usar los dones que Dios ha dado a los miembros individuales de la iglesia. Es una exhortación. Así se debe de vivir. Así se deben de expresar los dones que Dios ha dado a la iglesia. De manera que diferentes dones según la gracia que nos da. O sea, todo lo hemos recibido por gracia, no por méritos nuestros. Es que como yo estudié mucho, o sea, yo soy muy carga, entonces por eso no. Como yo fui cantante, como yo estudié música y aprendí música, ahora, no, hermano, eso no es así. Yo fui un maestro, un profesor secular y ahora en la escuela, no, tampoco, hermano. Me tienen que dar ¿cómo se llama? La escuela dominical, ¿cómo se dice? La super ¿qué? Bueno, es superintendente, ¿verdad? Tienen que darme ese puesto. No, hermano, aquí nadie. Oiga, hermano, el gran error que ha cometido la iglesia es que hemos tomado a la gente preparada secularmente y le damos puestos en las iglesias, hermanos, sin ser llamados por Dios. Eso es un error gravísimo. Teniendo diferentes dones, la diferencia y distribución de los dones es según la gracia que nos es dada. Los dones espirituales no se dan según el mérito, sino porque Dios elige darlos. No es por méritos, hermano. No es por méritos. No. Porque tuvimos muchos éxitos. Bueno, como aquel es contador, o aquel fue contador en el mundo, entonces, bueno, démosle la contaduría, ¿cómo se llama? El manejo de las finanzas de la iglesia. La tesorería, no. Bueno, no, hermano, tampoco. Esta idea se relata en la antigua palabra griega para dones espirituales, carismata, la cual significa un don de gracia. Es por gracia. Aparentemente este término fue acuñado por Pablo para enfatizar que el dar de estos dones espirituales es todo por gracia. Escuche bien, 2 cosas importantes. Número 1, fueron dados por gracia. Y número 2, se dan por gracia. Yo a veces no sé, yo sé, hermano, yo sé muchas cosas. Yo sé muchas cosas, pero cuando yo veo un seminario que están dando en tal lugar 30,000, 50,000, $100, $200, o un concierto que van a dar porque vienen tanta estrella, tanta luminaria del pueblo evangélico, entonces hay que pagar VIP, tanto, 50,000, $100. Los otros y los de pie, bueno, pagan 14,000 o 15,000, yo no sé cuánto. Los de pie, ¿verdad? Yo no sé. Y yo no sé si recogerán ofrendas también, porque yo he ido a lugares donde cobran y después cogen ofrendas. O sea, gallega, ¿verdad?
No, hermano, los dones se reciben por gracia y se dan de gracia. Yo sé que hay gastos, pero yo no es que no esté, no es que no esté de acuerdo en que cobren, sino no estoy de acuerdo en que hay que darles. Oiga, hermano, mucha gente llega ahí a pagar, gente que tiene que, voy a usar un término mundano, pellejearla para poder ganarse la platita o juntar la platita para ir, pero a ellos se les dan 5 estrellas, primera clase, good lunch, buen almuerzo. Y muchos de los que van apenas para la entrada y no tienen para algo más, ni para la botellita de agua. No sé. Como dije, no es que no esté de acuerdo que no cobre. Pero, hermano, cuando a mí me dicen, no, es que estos vienen y se van a quedar en una iglesia, ahí les van a poner, ¿cómo se dice? Espumas. Nosotros hemos ido a iglesias donde nos ponen espumas, hermano. ¿Y era que? Espumas para dormir. ¿Verdad que sí? Espumas para dormir, hermano. Y los zancuditos ahí, ¿verdad? Por todos lados, haciendo fiesta. Sí, no sé. Los dones se reciben por gracia y se dan por gracia. Aquí un hermano que estuvo con nosotros por algún tiempo aquí con nosotros decía, hermano, si alguien viniera a pastorear esta iglesia, por lo que aquí se paga, yo creo que no viene. Tuviera que cambiar de pastor. Hermanos, por gracia. Dice 1 Corintios, los dones espirituales son dados a discreción del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahora que dicen, se levantan luminares que dicen, yo tengo el ministerio quíntuple. O sea que lo que están diciendo que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hermano, no hay ser sobre la faz de la tierra que pueda decir eso. El único que tuvo el ministerio quíntuple fue Cristo Jesús, nada más. Pero los que dicen que tienen el ministerio quíntuple, hermano, esos son más que los demás, más altos que los demás y más plata que los demás. El saber esto debería ser una barrera insuperable para el orgullo de ejercer los dones espirituales. Hermanos, son dados por el Espíritu Santo, no son de nosotros, no tenemos nada. El hombre, sin embargo, en la depravación de su corazón encuentra la manera de sentirse orgulloso de los dones espirituales y insisten en exaltar a los hombres por como Dios se los ha dado. ¿Sabe qué? Muchas veces la misma gente comienza a exaltar los dones o el don de alguien y lo levanta. Y al hombre le gusta eso. Él es pastor y comienzan a decir apóstol. Oh, apóstol. Él es pastor y la gente le comienza a decir apóstol. Y él dice que, ay, seguro yo soy apóstol. Y se creen que son apóstoles. Y todo el mundo los llama apóstoles. Y algunos hasta se enojan cuando no les dicen apóstoles. Pastor, no, yo no soy pastor, yo soy apóstol. Dios mío. No, hermano. Eso se está dando en nuestros días. Si el de profecía, número 1, si el de profecía
la profecía debe ser practicada conforme a la medida de fe. Dios puede darnos algo para decir a un individuo o cuerpo de la iglesia que extienda nuestra fe, que extiende nuestra fe. Si no podemos profetizar y en confiar que Dios en verdad nos ha hablado, entonces no deberíamos de hacerlo. Un hermano dijo: ha hecho más daño la profecía que el hablar en lenguas. La profecía ha hecho mucho daño. Obviamente la profecía que no viene de Dios. Que alguno dice es que oye hermano, yo estoy viendo ahí un hombre que está apareciendo por ahí en las redes sociales que como que ha tenido auge. Hermano, pero escuche bien, la profecía tiene que ir de acuerdo a la doctrina de la palabra de Dios. Si la profecía no es de acuerdo a la doctrina de la palabra de Dios, no es de Dios. No es de Dios. Por más, oiga hermano, dígame usted, ¿dónde en la Biblia dice que hay que entrar como en un trance y hablar en lenguas para profetizar? ¿En qué parte de la Biblia dice? Usted lo ha leído en la Biblia. ¿Y usted lo ha visto en muchos lugares? Claro que sí. Se ponen ahí, cierran los ojos y comienzan a moverse y hablar en lenguas. Es un montón de cosas, hermano, para profetizar. ¿Dónde está en la Biblia eso? Y a veces, y lo que hablan y lo que profetizan. Hay alguien aquí que se llama María. Ay, pues, y pasa la hermana María. Bueno, vino. Y pasa la hermana María. ¿Usted María? Dios me reveló que usted se llamaba María. Dios me reveló. Y comienza a decirle un montón de cosas y la hermanita comienza a llorar y ahí no sé cuánto. Hermano, escuche bien. Hay que tener mucho cuidado porque a esa persona le puede haber entrado un espíritu de adivinación. Y a veces dice cosas que tal vez la pegan, pero no es de Dios. Se nos recuerda que la profecía en el entendimiento bíblico no es necesariamente el predecir en sentido estrictamente predictivo, como predecir, adivinar. Es más exactamente revelar el corazón y la mente de Dios, el cual para incluir o no en un aspecto predictivo. No es algo por decirlo, no es. A veces, hermano, es para hablarle a una persona, pero conforme a la palabra, no fuera de la palabra. Esto nos advierte contra la profecía que fluye como un río de conciencia, la cual no tiene dificultad, es decir, añadiendo, así dice el Señor. Porque no todo el que dice así dice el Señor es porque Dios está hablando. Así dice el Señor, claro, eso le da como un touch, le da un toque ahí como para que la gente crea que Dios está hablando, cuando en realidad no es así. Conforme a la medida de fe, Pablo puede estar advirtiendo que la profecía debe ser de acuerdo o de acorde a la fe, en acorde con la doctrina aceptada entre los creyentes. Cosa que, hermano, hoy no, en muchos lugares no está, y hace muchos años, hace mucho tiempo, no está sucediendo así, sino conforme a lo que la gente dice. Un día recuerdo que hace muchos años una hermana dice: es que el Señor me reveló tal cosa. Y yo le dije: hermano, hermana, eso no es de Dios. Hermano, ¿por qué? Y se enojó, hermano. ¿Por qué me dice eso? Yo estoy segura que Dios. Le digo: no, hermana, eso no es de Dios. ¿Y por qué no es de Dios? Porque no está en la palabra de Dios. Pero yo no sé, y yo tengo el Espíritu Santo y a mí el Espíritu Santo me lo reveló. Y enojada.
Otra vez llegó una hermana y me dice, hermano, viera que tal y tal cosa, una persona en tal lugar, así, así, así. Digo yo, hermana, ese hombre está mintiendo. Yo no lo conocía a él. Ese hombre está mintiendo, esto no es verdad. ¿Cómo? No, no, no. No es verdad. Eso es una mentira. ¿Pero qué? Y se enojó, hermano, se puso toda colorada. Enojada. ¿Eso es de Dios? No, hermano. Yo tengo el Espíritu Santo. Digo, yo también. Hermano, la gente piensa que porque dice que tener el Espíritu Santo y hay que creerle lo que dice. Y cuando después ella se dio cuenta que lo que yo le decía era verdad, porque no este hombre estaba mintiendo. Estaba diciendo que algunas cosas ahí, ¿verdad? Que no eran verdad. Y ella después se dio cuenta que no eran verdad. Servicio, número 2, servicio. Esto tiene a la vista la imagen más amplia de simplemente servir en maneras prácticas. Pablo también ve esto como un ministerio importante del Espíritu Santo, el servir. ¿Cómo está sirviendo usted? Ahora, servir. Hermano, es que nosotros no sé, pensamos que servir es predicar, es cantar. Que servir es estar aquí. Usted puede hacer muchas cosas equivocadamente, pero el servir, recuerde que el fundamento del servicio está basado en la fe. Y servir, hermano, a los demás puede servirse de muchas maneras. Si usted se da cuenta que un hermanito está pasando por alguna situación y usted lo ayuda, le está sirviendo. Pero si usted se da cuenta de que esa persona está pasando por alguna situación y usted teniendo no le ayuda, eso tiene que dar cuentas a Dios de eso usted. Y si usted no tiene para ayudar, usted hace algo para que esa persona sea bendecida. Servir. Número 3, enseñanza. Esto tiene en mente instrucción, mientras que la exhortación anima a las personas a practicar lo que se les ha enseñado. Ambas son necesarias para una vida cristiana sana. Enseñar. Enseñamos cuando estamos aquí enseñándoles la palabra de Dios. La doctrina de la palabra de Dios, no otra cosa. Y el que enseña, ¿cómo debe enseñar? Sin salirse de la palabra del Señor, sin salirse de la manera. El que enseña en la enseñanza, o sea, centrado en lo que está enseñando, no salirse. Aquellos a quienes se les enseña, pero no se les exhorta, se convierten en ovejas gordas que solamente toman, comen, pero nunca viven la vida cristiana. La enseñanza lleva también, habla de la exhortación, exhortar, que es animar, que es ayudar, que es corregir, que es confrontar, pero con amor. Con amor, como lo leímos. El amor sea así, sin fingimiento. Oiga, si nosotros no hacemos las cosas por fe y en amor, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Aquellos a los que exhorta, pero no se les enseña, se emocionan y se activan, pero no tienen profundidades o entendimiento de lo que hacen y se agotarán rápidamente o trabajarán de maneras equivocadas. La enseñanza va acompañada de exhortación. Como dije, la exhortación no es agarrar a una persona y darle por la cabeza y leñatearlo todo y mandarlo para la casa leñateado. No. Exhortación, hermano, está animar.
disciplinar, corregir, instruir, levantar y decirle, papito, mamita, vea, la Biblia dice esto y esto y esto, y esto no está bien lo que está haciendo. Ahora, hay gente que nada más quieren la enseñanza, pero no quieren la exhortación. Toda enseñanza lleva exhortación. Usted lo ha visto aquí cuando estudiamos, analizamos y enseñamos la palabra de Dios. Siempre hay exhortación. Hay tres cosas que cuando se predica, se enseña, y aún la profecía, tienen que llevar edificación, consolación y exhortación. Esos tres ingredientes. Si usted le hablan solo bonito, ay, qué lindo, usted es esto, usted es aquí, usted es la última Coca-Cola en el desierto, tenga cuidado. Porque tiene que llevar esas tres cosas. Número uno, ¿qué dije? Número dos. Y número tres, exhortación. Es toda enseñanza, toda palabra, toda doctrina y toda profecía debe llevar estos tres ingredientes. El que reparte, 4. Esto se refiere a alguien que es un canal por medio de lo cual Dios provee recursos a su cuerpo. Este es un don espiritual importante que debe de ejercerse con liberalidad. Cuando alguien llamado y dotado para repartir deja de dar liberalmente, a menudo verá que sus recursos se desvanecerán olvidando por qué o para qué Dios lo ha bendecido. Usted sabe que hay gente especial que Dios lo ha bendecido con bienes materiales para ayudar a la iglesia, para ayudar a los hermanos. Y eso hay que hacerlo, ¿cómo dice? Hay que hacerlo con liberalidad. No dice, no, es que si hoy me quedo sin esto, no, ¿para qué dar? Si no sé cuánto, no. Más bien, y conozco muchos testimonios de gente que una vez ofrecieron o dieron para la obra de Dios y después dejaron de hacerlo porque, no, ¿para qué? O alguien les dijo que no sea tonto. Hermano, las finanzas, esa posición que tenían, se le fue. En lo poco que sea, hermano, en lo poco. Tal vez no hay que pensar que debemos de ser ricos para dar con liberalidad. Podemos tener poco y dar con liberalidad. Amén. El que repartir. Y repartir obviamente que nos habla de algo muy equitativo, ¿verdad? No es desperdiciar. El que preside, número 5, debe demostrar solicitud. Es fácil que los líderes se desanimen y se sientan ganas de rendirse, pero deben de preservar si quieren agradar a Dios por su liderazgo. Presidir, dirigir. Hermanos, hay que hacerlo con ánimo pronto, apasionados. Hay que hacerlo, hermanos, con dedicación, con entrega, hermanos. Si usted ha sido llamado, escuche bien, si usted ha sido llamado a servir, a presidir un grupo de personas, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos mayores, a presidir en alguna situación, en algún momento, hermano, hágalo con pasión, hágalo con entrega. Usted tiene que venir a orar antes de salir, desde que usted sabe que tiene que orar, comience a orar. Señor, dame la palabra. Señor, por favor, yo quiero orar con sabiduría. Señor, dame. Y si tiene que traer la lectura de la palabra del Señor, léala, repásela, analícela y pídale al Señor, Señor, que pueda hacerlo, que cuando esté leyendo tu palabra, Señor, verdaderamente esté leyendo, que el Espíritu Santo actúe en los oídos de cada una de las personas que van a estar escuchando la lectura. Igual que los de alabanza y adoración, igual que Keilita que está, o las personas que están en diferentes iglesias con el asunto de la tecnología, que hoy es una tremenda bendición, hermano, la tecnología. Para mí la tecnología es una tremenda bendición porque esto está llegando a lugares que usted ni siquiera se imagina, ni yo tampoco. A veces yo me doy cuenta, allá en Colombia, Valledupar, en tal lugar, y de ahí el hermano que está allá lo manda para otros países.
de Latinoamérica. No, hermano, el alcance que esto tiene. Entonces, cada uno de los que pasamos aquí, de los que debemos de estar preparados, porque presidir o dirigir o estar acá, hermano, es algo, hermano, espiritual también. No es solamente hacerlo por hacerlo, hermano. No. Aún el mismo congregarse. Es congregarse, debemos ir con pasión, con devoción, con entrega, con dedicación. No quiero perderme nada, Estoy en el culto, nada me va a perturbar, nada. Ni mañana, ni el pasado, ni lo que tengo, ni lo que no tengo, ni el problema, no, hermano. Entender que Dios tiene el control de todas las cosas y por eso puedo alabarlo con toda libertad. Pero si usted está preocupado por las cosas, entonces no lo va a alabar con libertad y usted no va a escuchar la palabra del Señor como debe escucharla. Número 6 o 7, no sé cuál es. El que hace misericordia debe tener alegría. ¿Qué dice? Con alegría. Con alegría. El que hace misericordia. Puede ser bastante difícil mostrar misericordia, pero aún es más difícil ser alegre al mostrarla. Esto nos recuerda, que el don de mostrar misericordia es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Con alegría, con gozo. Mostrar misericordia. Usted todas las mañanas, usted no ha abierto sus ojos cuando las misericordias de Dios son nuevas y usted las recibe y usted las debe demostrar. Hacer las cosas con misericordia. No levantarse en la mañana, uy, qué pereza, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, uy, la ropa, uy, la planchada, uy, ay, ir al trabajo, ay, no, y el lunes, ay. No, hermano. Lo que usted haga, hágalo con misericordia. El que tiene misericordia, con alegría. Como sírvale a su esposa, a su esposo con alegría, sírvale a sus hijos con alegría, sírvale a sus padres con alegría, sírvale al que tiene que servir en el trabajo, sirva con misericordia, tener misericordia por las personas que no conocen al Señor. Nosotros a veces, hermano, cuando hay algo ahí, alguna situación, ya nos enojamos todo contra la persona. Es que mire cómo me trató, es que te arrancó un pedazo. Es que, no, hermano, tenga misericordia de esas personas y tenga gozo y alegría. Como les conté a ustedes, no sé si fue del video que estaba viendo, del señor que estaba predicando, o sea, los conté, del señor que estaba predicando, y que un joven se levantó todo bravo y todo enojado, y le agarró el cartel y se lo tiró al suelo y comenzó a decirle un montón de cosas, a ofender al Señor. Y ese es el señor, un señor ya mayor, hermano, y predicándole, y se levantó y le dio una cachetada, pero así fuerte. Y el Señor siguió hablando del amor de Dios. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Yo he ido con hermanos, hemos ido a evangelizar y con tratados, y cuando nos agarran los tratados y nos los tira, y la gente se enoja, los cristianos se enojan. Vas para el infierno. Los mandamos al infierno. Jugar con misericordia y con alegría. ¿Sabe, hermano? Un día ahí me agarró un tratado y me lo arrugó y me lo tiró a los pies. Y seguramente ese hombre pensó, quién sabe qué pensó, y me quedaba viendo. Yo agarré el tratado, lo junté y lo aplanché, y ese hombre se quedó así. La gente siempre va a esperar una mala reacción de parte de nosotros, aún como cristianos. Vuelvo a repetirlo, la gente siempre va a esperar una mala reacción cuando nos hacen algo o nos dicen algo
o nos hace un gesto, ¿cómo se dice? Un desprecio, cualquier cosa, siempre va a esperar cómo vamos a reaccionar. Este señor puso la otra, si quiere me pega por la otra. Y comenzó a hablarle del amor de Dios, al final este muchacho terminó llorando y aceptando a Cristo en su corazón. Misericordia, el que hace misericordia con alegría. Lo que hacemos para el Señor es por la misericordia de Dios y debemos de hacerlo con alegría, con gozo. Con gozo, hermano, con gozo. Aunque el patrón me pida hacer cosas que tal vez no tengo que hacer, pero lo hago con alegría y lo hago con gozo. Sí, está bien. Con gozo y con alegría. Vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, una serie de breves instrucciones sobre cómo vivir como un cristiano con los demás. Vuelvo a repetirlo. Sobre las instrucciones sobre cómo vivir como un cristiano con los demás. Eso vamos a ver de hoy en 8, si Dios lo permite. En esta sección que vamos a ver, que es del versículo 9 al versículo 13, esta sección muestra una cosa claramente. Pablo conocía, escuche bien, las enseñanzas de Jesús y en especial el Sermón del Monte. Porque lo que vamos a ver a partir del versículo 9 al versículo 13, lo que vamos a ver del versículo 9 al versículo 13 de este capítulo 12 de Romanos, hermano, es prácticamente, hermano, como la esencia de la vida cristiana que encontramos en el Sermón del Monte. Lo vamos a ver y vamos a hablar. Ya hablamos de los dones de la gracia divina, pero vamos a hablar de 22 virtudes de la vida del cristiano. 22 virtudes de la vida del cristiano que nos resume Pablo, y es un resumen, por decirlo de alguna manera, del Sermón del Monte. Amén. Bueno, damos gloria a Dios por su palabra. Amén. Damos un aplauso al Señor por su palabra.